veces nos preguntamos, ¿esto que siento tiene que ver con la culpa por algo que no hice, por algo que no dije? ¿Cómo lo puedo gestionar en mí, no? Y le damos la bienvenida a César Castaño, nuestro Master Coach, para hablar de este tema. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? La culpa es algo que se siente bastante a menudo en diferentes situaciones, ¿no? El tema es Sí. cómo lo gestionamos. ¿Cómo gestionar la culpa? Sí, la culpa, como toda emoción, es una clase de conducta relacional, ¿no? Desde la culpa me relaciono de una determinada manera conmigo y con los demás. Hay culpas que como sociedad nos corresponden por transgredir determinados códigos, leyes o normas, y que debemos pagar por esas culpas. Para eso están los jueces que nos llevan a juicio si violamos alguna de esas normas. Sí. Y digamos que es una culpa social. Y después hay culpas que ya tienen que ver más con lo personal, ¿no? O sea, cómo gestiono o qué me pasa con la culpa primero, cómo es mi relación con la culpa, y después cómo la gestiono. Por un lado, mi relación con la culpa se dispara por una conversación que tengo conmigo, entre un aspecto mío que es el culpador y otro aspecto mío que es el culpado, por lo menos desde nuestra mirada de la escuela, que es una mirada gestáltica, donde siempre trabajamos con estos dos aspectos. Y el culpador juzga que el culpado ha violado alguna norma, que puede ser una norma personal o una norma impuesta por la sociedad. ¿Sí? Sí. Estas normas, a las que yo adhiero, son normas que yo declaro querer respetar. ¿Sí? Por ejemplo, para mí es una norma y declaro ser honesto. Bien. O ser responsable. Si yo violo de pronto esa norma, que yo me sienta culpable, podemos decir que es una culpa funcional, porque es una culpa que me está mostrando que estoy violentando una norma que para mí es importante. ¿Sí? Bien, sí. Y por otro lado hay culpas que son disfuncionales. Por ejemplo, muchas culpas que tienen que ver con el deber, ¿no? Debes ser un buen padre, debes ser una buena madre, hay que ser buen esposo, buena esposa, no sé, los hombres deben ganar más que las mujeres, como normas impuestas socialmente y que de pronto nosotros las tomamos, cada familia tiene algunas normas de ese tipo, y de pronto nosotros las tomamos como verdades y cuando nos encontramos violando esas normas nos sentimos también culpables. Pero no adherimos totalmente a esa norma, inconscientemente no estamos totalmente de acuerdo y entonces esa norma, esa culpa pasa a ser disfuncional. Es una culpa que está violentando juicios de valor que yo me los creo como verdades, pero que yo no adhiero totalmente. ¿Sí? Entonces, Sí. digo, por ejemplo, debes ser un buen hijo y cuidar de tus padres, ¿no? Esa es una norma a veces impuesta por la propia cultura de una familia y de pronto cuando yo siento que no paso a visitar a mi mamá todos los días o que no la llamo por teléfono o algo por el estilo, empiezo a sentir culpa. Bien, y eso me estás marcando bien la diferencia entre lo que es la culpa y el culpador. Eso que uno siente, ¿es igual? Porque yo puedo hacer una diferencia de la culpa. La culpa en cuanto a que cometí una infracción y me siento culpable por un determinado hecho, Sí. o esa culpa con el ejemplo, por ejemplo, de no pasar a visitar a mi madre. Claro. ¿No? Se ve diferente. Sí, sí, son culpas con distintos disparadores. De alguna manera, hay una que es una culpa donde hay un hecho concreto, que es, violé un semáforo, por ejemplo, pasé un semáforo, entonces soy culpable por pasar un semáforo en rojo. Sí. O la otra que es un hecho totalmente distinto, es no pasé a visitar a mi mamá. Pero son dos culpas que tienen características distintas. Posiblemente a muchas personas les afecte más la culpa por no pasar a visitar
a su madre que la culpa por violar un semáforo en rojo. ¿Sí? Me pesa más esta culpa que tiene que ver con el ámbito familiar, con lo que debería yo estar siendo como hijo, que esta culpa social que es pasar un semáforo en rojo. Y cada uno lo vive de manera distinta. Ahora, sin duda que en todos los casos hay un aspecto mío que me está diciendo hiciste algo mal. Esto no lo debiste haber hecho. ¿Sí? Y el otro aspecto, que es el culpado, dice, uy, sí, tenés razón. Y ahí se dispara la culpa. Y todo esto se da muy rápidamente, en milésimas de segundo, entonces aparece este sentimiento de culpa. ¿Mm? Y ahora, la forma de gestionar esta culpa, lo primero que necesito es revisar si cuando yo empiezo a percibir este sentimiento de culpa, si esa culpa tiene que ver con una norma que yo violé, que para mí es importante y que yo adhiero como valor, por ejemplo, respetar el semáforo en rojo, ser honesto y no robar o no engañar a nadie, o es una culpa que tiene que ver con debería pasar más tiempo con mis hijos, ¿no? Claro. Que también lo puedo adherir como algo, quiero pasar más tiempo con mis hijos o debería pasar más tiempo con mis hijos. Porque el quiero pasar más tiempo con mis hijos es una norma a la cual yo adhiero y declaro que es importante para mí. Ahora, si lo vivo desde un deber, es más como una exigencia social que algo que yo esté eligiendo. ¿Sí? Y ahí aparece una gran diferencia entre lo funcional y lo disfuncional. Jorge Bucay dice en uno de sus libros, tráeme 10 culpables y yo te daré 10 exigentes, ¿no? O sea, porque hay mucha culpa desde un deber ser, ¿no? Claro, te iba a decir, desde una exigencia social o es familiar. un hilo muy fino con la exigencia. Muy muy Claro, finito, porque muchas veces en la culpa aparece el deber, ¿no? claro. Yo debería estar más atenta a la carpeta de mi hija, debería revisar más, debería acompañarla más en el estudio. Y digo, aparecen un montón de deberes que tienen que ver más con la exigencia, Claro. con mi autoexigente, que después obviamente dispara esa culpa. Entonces van muy entrelazadas, ¿no? Y muchas veces son disparadores que nos llevan a culpas disfuncionales y nos vivimos castigándonos por algo que realmente, che, yo podría haber acompañado a mi hija, o no tuve tiempo, me fue imposible. Si yo reviso todo lo que hice, haber podido cumplir con esa norma hubiese sido imposible para mí, pero igual me castigo. Y la manera de gestionar es justamente esta que estás haciendo mención de revisarla. Exactamente. Necesito Bien. revisar la culpa, revisar lo que hice, si era posible o no cumplir con esa norma, si realmente era una norma que yo quiero adherirme o era una norma a la que debo adherirme, ¿no? Que Claro. tienen dos connotaciones distintas, porque lo que quiero lo elijo y lo que debo lo vivo como una obligación. ¿Sí? Entonces, esta culpa que siento surge de algo que elegí y no cumplí o surge de algo que lo estoy viviendo como una obligación. Entonces, puedo gestionarla de manera distinta. Si yo creo que es algo que yo quiero, por ejemplo, me comprometo con vos a encontrarnos acá en el canal a un determinado horario y de pronto no vengo o llego muy tarde, yo siento culpa porque para mí era importante, yo había elegido estar acá en el canal y violé una norma de puntualidad que para mí es importante. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, lo que corresponde y la forma de subsanar ese error es una declaración de perdón. ¿Sí? Es todo lo que puedo hacer. Perdón, estuve mal, me equivoqué. Ahora, si cuando reviso la norma no la hubiese podido cumplir, es una norma que yo me autoimpuse, o una norma que viene del contexto social donde me muevo, familia, sociedad, el trabajo, y era imposible cumplirla, entonces yo digo, che, ¿está bien sentirme culpable? Claro. ¿Tiene sentido?
¿Para qué es esta culpa? Y ahí no aparece también soltar, suelto y no me quedo Claro, enganchado. entonces no me quedo enganchado, obviamente. Necesito soltar este sentimiento de culpa, esta sensación o emoción de culpa que me aparece y decir, che, no podía hacer otra cosa. Pará. Claro, no te castigues tanto. Claro, pará el autocastigo, ¿no? Sí, Que es lo que más daño nos hace muchas veces y nos lleva a muchísimo sufrimiento. Inútil. César, y es primero distinguir que me estoy sintiendo culpable para poder revisarlo, ¿no? Siempre. Claro. Siempre lo primero que necesito es distinguir la emoción que estoy habitando. Siempre estamos habitando una emoción, aunque no sepamos cuál. ¿Sí? Claro. Tenemos muy poca educación emocional, ya lo hemos charlado muchas veces. Sí. Y entonces muchas veces no podemos distinguir qué emoción estamos habitando y muchas veces ni nos damos cuenta que siempre estamos en una emoción. ¿Mm? Yo ahora estoy habitando una emoción de tranquilidad, de alegría por compartir este espacio con vos. Y si no me pongo a revisar, no me doy cuenta. Claro. ¿Sí? Y con la culpa, y como todas las emociones, pasa lo mismo. Digo, necesito parar y decir, che, ¿qué es lo que me está pasando? Que estoy mal. ¿Sí? Porque yo siento un malestar. Ese es como el llamador. Siento un malestar, algo no me está funcionando bien. Ahora, si no me paro, no me detengo un minuto, me reviso y digo, che, ¿qué me está pasando? Claro. No puedo enganchar, pescar la emoción que habito, en este caso la culpa. No puedo pescar la culpa. Y si no me doy cuenta que estoy sintiendo culpa, no la puedo gestionar. No puedo soltarla, no puedo cambiarla. Voy a arrastrar la culpa todo el tiempo hasta que me dé cuenta que estoy habitando la culpa y que quizás sea una culpa totalmente disfuncional y que me lleve a un sufrimiento inútil. Muchas gracias, César, como siempre. Gracias, Sandra. Hacemos una pausa, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad.